Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado corazón de María, sé la salvación mía. glorioso patriarca San José. Ruega por nosotros. Bien, vamos a tomar asiento. Y como ya les he dicho varias veces, estamos en los últimos puntos que trata el catecismo del cuarto mandamiento. En esta última parte, como estamos viendo, ya está viendo las relaciones entre la familia y la sociedad y de ahí sustentando lo que se llama, por lo menos de una manera reducida o esquemática, la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver ahora el punto 2243, que es el que toca. 2243. Un punto muy interesante que después va a ampliar cuando toquemos el quinto mandamiento. Pero ya aquí nos está dando unas pautitas, entonces vamos a seguir esas pautas y profundizaremos mucho más en el quinto mandamiento que ya está cerquita. ¿Qué dice el punto 2243? Bien, dice así. La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las siguientes condiciones. Y pone 5. Primera, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Segunda, después de haber agotado todos los otros recursos. Tercera, la segunda después de haber agotado todos los otros recursos. Tercera, sin provocar desórdenes peores. O sea, que lo que se vaya a lograr o sea peor de lo que se tiene. Cuarto, que haya esperanza fundada de éxito. Y quinta, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Volvemos a entrar en un punto delicado que obedece a la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar con la resistencia a la opresión de los que nos gobiernan? Entonces el Catecismo de la Iglesia contempla esto y nos da una pauta que viene a ser doctrina moral, pero claro, tiene que valer para todas las naciones y para todos los contextos históricos, no solamente para un momento puntual, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿la resistencia armada puede darse? Sí, pero el Catecismo está poniendo unas condiciones muy exigentes. Quizá a alguno nos puede llamar la atención al escuchar estas cosas porque, de todas maneras, tenemos un pasaje del Evangelio, ¿verdad?, donde Jesús dice, si te pegan en una mejilla, tienes que poner la otra. O de repente, cuando van a apresar a Jesús, recuerdan en el huerto, ¿verdad? Entonces Pedro saca una espada y lo que le dice a Pedro es, guarda tu espada. ¿Por qué? Porque quien a espada mata, a espada morirá. Entonces, teniendo esos versículos, ¿no?, esas acciones del propio Señor, la pregunta es cómo puede ser legítimo en alguna ocasión, por muy extrema que sea, recurrir a la defensa armada frente a la opresión de un poder político. Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer distinciones, ¿verdad? Hay que distinguir que hay criterios de renuncia individual a la defensa legítima o a la legítima defensa, que no se pueden aplicar cuando está en juego el bien social. Ya hemos hablado del bien común, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escuchamos del Señor que dice, si te pegan en una mejilla,
O la otra, eso no lo puede aplicar, por ejemplo, un padre de familia cuando está viendo que están golpeando a lo mejor a sus hijos, ¿no? Uno puede renunciar a la defensa personal, pero no se puede renunciar al deber que se tiene de defender a los hijos. Creo que se entiende, ¿no? El ejemplito, ¿no? O de repente, ¿no? A mayor escala, ¿no? Si nos vamos a un gobernante, pues un gobernante no puede renunciar a la defensa de los que le han sido encomendados, como es un pueblo, una nación, ¿no? De la misma manera, un católico no puede renunciar a su deber de colaborar en la resistencia contra el mal que se inflige al bien común. Desde luego que ha habido casos en la historia, ¿no? Que estas cosas se han planteado, ¿no? Pues, por poner un caso reciente y cercano a nosotros, pues es la Guerra de los Cristeros en México. 1926, el gobierno del presidente mexicano, Plutarco Elías Calles, se propone descatolizar a México, con, según él, ¿no?, la propuesta de modernizar al país. Así es como él lo planteaba. Entonces, con ese fin, pone en marcha una feroz persecución contra la Iglesia Católica. Y una de las medidas que toma es la supresión del culto católico en toda la nación. Para defender entonces su religión y culto, miles de campesinos, miles de rancheros, ¿no?, empuñan las armas y entonces empieza lo que se llama la Guerra de los Cristeros. Los cristeros, porque finalmente lo que hacían aquellos campesinos, y más campesinos, pero priorizó mucho ese levantamiento, es que muchos de ellos iban con Cristos a la batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque este es nuestro rey. Y si alguien tiene que gobernar o queremos vivir, es según las leyes de él y no del señor Plutarco Elías Calles. Además, están cerrando las escuelas y las iglesias donde queremos llevar a nuestros hijos, entonces tenemos que defender eso, ¿no? Entonces, hay un heroísmo precioso de tantísimos casos de aquellos hombres y mujeres y también niños, como conocemos, ¿verdad? Pues seguro que alguno de ustedes conoce a algún niño ya declarado santo en esa guerra de los cristeros, ¿no? Pero en la mayoría de grupos era gente sencilla, sin entrenamiento militar ninguno, ¿no? Pues algunos cogían hasta orcas y cosas por el estilo, ¿no? Las orcas son los de, no las ballenas esas, sino lo que sirve para aventar el trigo, ¿verdad? Bueno, realmente es una de las páginas más impresionantes de la historia de la humanidad. Es una resistencia al tirano. Bueno, sobre todo, además de llevar esas cruces, no todos, ¿no?, pero muchos de ellos llevaban esas cruces o estandartes, ¿no? Ellos se les conocía también porque tenían como grito de guerra, viva Cristo Rey, aunque en mexicano es que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Y muchos de ellos morían al grito de viva Cristo Rey. Una cosa que después, a otro nivel, ¿no?, se repite en otra coyuntura, pero también de la misma manera en España, ¿no? Entonces, son miles y miles los que mueren en esa resistencia armada. Como sabemos, ¿no?, pues la Iglesia Católica ha beatificado y canonizado a muchos de aquellos cristeros, así fueran sacerdotes o fueran laicos. Uno de ellos, ¿verdad?, es Anacleto González, que es estupendo, ¿no? Y luego se pueden encontrar escritos de él, ¿no?, donde se ve que la defensa preciosa de Cristo Rey, ¿no?, como Rey de la sociedad y Rey de los corazones. Preciosos escritos. Le llamaban por eso el maestro, así en popular, ¿no?, el maestro. Anacleto González Flores. Y luego, así como en el otro extremo, está como el niño, ¿no?, el niño José Sánchez del Río. Y luego tenemos ahí otros muchísimos, ¿no? Yo puedo recordar ahora una vida preciosa que es don Rafael Guízar, es un obispo también de la zona, un hombre muy interesante de cómo era toda su labor pastoral, ¿no? Hasta componía cantos para Semana Santa y etcétera, ¿no?, por levantar el amor del pueblo, ¿no? Y era muy llegado al pueblo, pero a la vez muy catequético, ¿no? Una vida muy bonita y bien. Tenemos ahí una buena cantidad de ejemplos de ese estilo
igualito en España, que algún día hablaremos de ello, aunque algún día hemos hablado de ello. Bueno, entonces el catecismo aquí propone 5 posibilidades para justificar la resistencia armada. 5 condiciones. Las hemos citado y las vamos a leer y a hacer un pequeño comentario. La primera es en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. O sea, no basta con que sean violaciones que ocurran durante un tiempo. Si es algo transitorio, pues lo mejor es aguantar esa opresión transitoria, ¿no? O sea, es mejor padecer y resistir determinadas injusticias graves si son transitorias que entrar en una guerra, porque todo lo que sea guerra, bueno, aunque sea por una causa noble, siempre trae grandes problemas, ¿no es cierto? Pero aquí lo que se está diciendo es que sean violaciones ciertas, graves y prolongadas contra los derechos fundamentales. No cualquier derecho, sino fundamentales, creo que se entiende. Segundo, dice aquí el catecismo que se tienen que haber agotado todos los recursos posibles. O sea que el primer recurso no puede ser la resistencia armada. Ese no puede ser el primer recurso. Primero habrá que agotar todos los recursos, diálogo, negociación, otro tipo de resistencias civiles, manifestaciones, huelgas. Bueno, los papas en las últimas guerras se han pronunciado en contra precisamente por entender que no se cumplían estos requisitos tan exigentes para que la defensa armada pueda ser justificada. En la famosa guerra de Irak de hace unos años, el Papa se pronunció muy tajante contra esa guerra porque no se habían agotado todos los recursos. Además, luego se demostró que las justificaciones para ingresar en esa guerra es que ni existían. Tercero, sin provocar desórdenes peores. O sea que si por responder a un mal provocas otro mayor, pues es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, se necesita ahí un discernimiento de prudencia. El cuarto, que también ya hemos señalado, es que haya una esperanza fundada de éxito. En el caso, por ejemplo, de los cristeros, podemos decir que no tuvieron éxito porque fueron vencidos, pero al final vencieron ellos. La prueba es que México ha continuado siendo católico. De hecho, tuvieron que hacer un pacto porque los gobiernos masónicos no pudieron mantener esa persecución. Hay estudios sobre esto, pues bien interesantes. Y la última condición es si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Se espera ver si hay una posibilidad mejor, quizá en otras elecciones. Lo que toca es esperar y no recurrir de primeras a la resistencia armada. La doctrina moral de la Iglesia, de modo tradicional, ha estudiado casos muy delicados. Y a lo largo de la historia, pues ha habido para todos, se pueden ustedes imaginar, ¿no? Tantos siglos, ¿no? Que lleva viviendo la Iglesia, pero no solamente la Iglesia, también ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Y se han dado muchas situaciones donde los católicos pues han tenido regímenes opresores contra la fe cristiana y se ha llegado a aplastar la práctica de la religión. Entonces, ante eso se ha planteado la cuestión delicada de si se dan las circunstancias justificadas para una lucha armada. No es propio de la Iglesia definirse en los casos concretos, más bien lo que hace es plantear estos indicativos morales para que se discierna con prudencia y a la luz de la palabra de Dios, y buscando como un consenso grande entre los católicos. Además, que el estudio de las situaciones a veces no es tan sencillo, ¿no? No podemos olvidar que estamos explicando el cuarto mandamiento, donde se habla también de la santa obediencia, como hemos señalado en sesiones anteriores, no solo a los padres, sino que también se habla de la santa obediencia respecto a nuestros gobernantes. Y existe también una virtud cristiana de la obediencia aplicada a la autoridad civil.
Claro que esto puede sorprender a algunas personas porque siempre en el cuarto mandamiento parece que solamente existe dos verbos, respetar y obedecer. De hecho, cuando los jóvenes se suelen confesar del cuarto mandamiento, pues también tienen que confesarse de su relación con los profesores, eso es evidente. Porque lo de los gobernantes quizá les puede quedar demasiado lejos, pero quizá no tanto el tema de los profesores o de repente, si ya trabajan, ¿no? Pues de los patronos que puedan tener, ¿no? Además es bastante propio este espíritu joven, adolescente, ¿no? El tema de la desobediencia, de la rebeldía, ¿no? Y a veces se reconoce al profesor o al maestro no con esa autoridad moral. Y cuando está haciendo algo que choca contra lo que yo pienso, entonces el profesor me tiene manía o cosas por el estilo, ¿no? Recuerden algunas cuando son profesoras y cuando lo han sido alumnas. Entonces, una cosa también aquí es importante es que las autoridades morales se ayuden entre sí. O sea, que la autoridad de los padres ayude al hijo a que éste reconozca en los profesores una autoridad moral a la que tiene que respetar y obedecer. Porque a veces esto no se da. A veces son los padres los que casi soliviantan a los niños o a los... Yo creo que también niños, porque me parece que esto ya se está dando también en la secundaria y en primaria, ¿no? A veces se suele hacer un flaco favor cuando los padres justifican la rebelión del hijo ante la autoridad del profesor. Este es otro caso concreto de la aplicación del cuarto mandamiento. Y otro caso puede ser cuando alguien es miembro de una asociación, por ejemplo, qué sé yo, una hermandad, una cofradía, ¿no? Hay una junta directiva, también ahí habrá que llevar ese cuarto mandamiento a mi relación humilde. Estamos poniendo el caso de una hermandad o podemos poner un grupo de catequistas o una pequeña asociación que se puede dar, por ejemplo, en una parroquia, ¿no? Y tiene que haber siempre el sentido de obediencia y de colaboración con la junta directiva. Sin caer en ese refrán que dice mucho gallo para poco gallinero, donde todo el mundo quiere ganar, ¿no? Donde todo el mundo quiere mandar y nadie quiere servir y nadie quiere obedecer, ¿no? Finalmente todo el mundo quiere sacar la cabeza en plan gallo. Bien, como era también eso, ¿no? Mucho capitán para poco navío, ¿no? O algo así. Bueno, es importante que cada uno vea en qué circunstancias de mi vida estoy llamado a tener este sentido de obediencia hacia la autoridad constituida. Y conviene examinar este de entrada no, de entrada no. De entrada no, vamos a la rebeldía o vamos al levantamiento de armas, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? O sea, revisar ese espíritu de docilidad que es lo más propio del espíritu cristiano. Pero tampoco perder estos criterios de discernimiento que nos está poniendo el catecismo. Pero ya se ve que son cositas que llegan a un extremo. No olvidemos tampoco, ¿verdad?, que detrás de esa como insumisión por sistema está el pecado original y sus consecuencias. Lo que hemos llamado siempre la concupiscencia, ¿no? Entonces, digamos que este principio que está poniendo aquí el catecismo dice que para que yo pueda afirmar algo, tengo que negar otra cosa. Yo alimento mi autoestima llevando la contraria. Pues hay que tener mucho cuidado con todo eso. Por eso hay que examinarlo muy, muy, muy bien. Como les digo, se tocará más este tema en el quinto mandamiento porque es el que habla directamente de la defensa de la vida, ¿verdad? De momento, ya con esto el catecismo nos ha dado una orientación interesante. Vamos al punto 2244, que es el que sigue. Y dice aquí: toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino, de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta. La mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme
a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. Solo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, Creador y Redentor, el origen y el destino del hombre. La Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y decidir a la luz de la verdad sobre Dios y sobre el hombre. El otro párrafo. Las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios, se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades. Y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario declarado o velado, como lo muestra la historia. El Catecismo hace referencia aquí a la encíclica que escribió San Juan Pablo II, Centésimos Annus, es decir, cuando pasaban 100 años del Rerum Novarum. La Rerum Novarum ahora se está poniendo un poquito de moda porque es una encíclica que escribe el Papa León XIII. Nosotros estamos ahora con el León XIV. Entonces, cuando pasaron 100 años, se escribió una a los 40 años, a los 80 años, y ahora tenemos una a los 100 que la escribió San Juan Pablo II. Y el Catecismo está aquí citando el número 45 y 46 de esa encíclica, el punto 2242. Bueno, ¿cuál es el punto de partida en esta enseñanza del Catecismo? Pues el punto de partida es este. Toda institución humana, política o social, seamos conscientes de eso o no, lo confesemos o lo ocultemos, o sea, todo el mundo parte de una antropología, de una apreciación del hombre. ¿De qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Si está abierto a Dios, si existe una trascendencia o si no existe. La dimensión o la manera de entender al hombre, qué es y cuál es su proyección y su destino, es completamente diversa, ¿no? Un materialista que solo piense que nosotros venimos quizá de una evolución materialista, pues llegó la muerte, se acabó y punto. Te convertiste en materia, polvo y se acabó, ya está. Pero claro, una concepción que cree que Dios nos ha creado y que tenemos una historia que no se acaba en este mundo, sino que va más allá, que trasciende, la concepción es completamente diversa, porque ya el paso por este mundo es transitorio, no es para quedarse, no es lo único que hay. Claro, ¿ves? La concepción es completamente diversa, ¿no? Entonces, claro, es obvio que todo esto condiciona unos valores de juicio. O sea que, como hemos estado viendo desde el inicio del cuarto mandamiento, no es la sociedad la que hace al hombre, sino que el hombre empieza, se junta en sociedad y entonces empieza a organizar todo ese bien común. Pero claro, el hombre, ¿de dónde parte, de dónde sale todo eso, no? Pues esa concepción es importante. Pero es una concepción que no puede ser subjetivista o inventada o a conveniencia de. Tiene que tener un gran sustento objetivo, ¿no? O sea que, de alguna manera, podemos decir que no existe la imparcialidad que tanto se invoca hoy con el tema de la secularización y el laicismo. Hay que ser imparciales. No se pueden mezclar nuestras creencias religiosas en la vida pública. Qué peligrosa es esa manera de pensar. Las cuestiones religiosas quedan en el interior de nuestras conciencias. O en todo caso, para la Iglesia, el domingo. En todo caso. Una sociedad pluralista se tiene que construir con un presupuesto en el que cada uno, presupuesto no estoy diciendo de dinero, ¿verdad? Sino en el que cada uno, dicen ellos, va a dejar sus creencias religiosas en el banquillo, su concepción del hombre también, su concepción de la existencia. Esas son ideologías. Nosotros vamos a construir la vida pública, dicen ellos, en base a un consenso de laicidad. Eso es muy frecuente hoy en día.
y casi, sin que se haya proclamado, es una especie como de dogma. El catecismo nos dice, a ver, pongamos cuidado. Y frente a esa manera de razonar y pensar, el catecismo hace una afirmación. Para empezar, no nos creemos esa supuesta imparcialidad, porque no es verdadera. O sea, toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre. ¿Y cuál es su destino? ¿Cerrado a la trascendencia? Bueno, puede ser. O abierto a la trascendencia. Entonces eso ya está diciendo que no se puede ser imparcial. O se toma esa visión, o se toma la otra, o cualquier otra. Pero básicamente esas son las dos grandes líneas. Entonces eso de la imparcialidad no parece que sea lógico ni sensato. ¿Sí se entiende? Entonces aquí sí que se puede aplicar aquello de que el que no está conmigo está contra mí. Es imposible permanecer aséptico, neutral ante la cuestión de qué es el hombre y cuál es su destino y a qué está llamado. Estas preguntas se tienen que hacer y si no las hacemos, no, culpables, inmaduros, etc. Y tienen que responderse. Y de acuerdo a esa respuesta, entonces asentamos una sociedad. No nos podemos encoger de hombros y ya está. Hay otras preguntas en las que sí puede caber una neutralidad. ¿Te gusta la música? Bueno, pues ahí, en realidad, me puede gustar, no me puede gustar, me gusta más esta, me gusta más la otra. Bueno. ¿El fútbol? Pues también. ¿La política? No sé, a lo mejor me da igual, ¿no? El catecismo lo que dice aquí es que de esa visión del hombre se tienen que sacar las referencias de juicio, las jerarquías de valores y la línea de conducta. Tres cosas realmente relevantes. Volvemos otra vez a los principios que se aplican acá, ¿no? Visión del hombre, jerarquía de valores y línea de conducta. Si alguien entiende el hombre abierto a la trascendencia, pues entonces es fácil que cuando gobierne entenderá que tiene que posibilitar la presencia de una atención religiosa. Por lo menos el que lo desee, ahí tiene la oferta. El que lo pida, hay la posibilidad de. Incluso, digamos, en la asistencia sanitaria. Pues también hay la propuesta de, aquí está, esta atención religiosa. En las cárceles, con más razón. Porque precisamente está en la cárcel porque se está aplicando unas leyes atendiendo unos principios morales. Como se han saltado esos principios morales, ¿no? Pues hay que poner los principios morales, entonces ahí la religión tiene mucho que decir. Una visión del hombre abierta a la trascendencia de la que no tiene uno por qué avergonzarse, cuando está en la vida pública sobre todo, pues forma parte del ser de uno, de mi jerarquía de valores. Esa jerarquía de valores, pues a la hora de hacer un presupuesto en el que, por ejemplo, se invierte dinero, dependiendo de la concepción del hombre que se tenga, dependiendo de la vida, yo la entiendo como algo sagrado o como se dice, solamente es cuestión de salud reproductiva, que son palabritas que se suelen aplicar al tema de la concepción de la vida, cosa que resulta un poquito escandalosa, ¿no? Porque si solamente llamamos salud reproductiva, bueno, entonces ¿quién es el hijo? Parece que el hijo es un don nadie, ¿no? Claro, toda esa terminología no es neutra. No son expresiones neutras, no son términos neutros. Están partiendo de una concepción del hombre, de una concepción de la vida y de una concepción de la existencia. Evidentemente que la forma de distribuir los presupuestos de un Estado depende de la concepción y de las referencias de juicio y de la jerarquía de valores que se tiene.
Hace un tiempo se aprobó un proyecto que se llamaba Red Madre. Estoy hablando a lo mejor de unos 18, 20 años. Red Madre, en apoyo de las madres que quedaban embarazadas. Algo parecido existe también aquí en Perú, aunque recibe el nombre, bueno, pues a lo peruano, ¿no? Red Mami. Red Mami, ¿no? Cuya misión es apoyar a adolescentes madres y sus bebés con acciones, dicen ellos, integrales que previenen riesgos, mejoran su calidad de vida y fortalecen sus habilidades para el futuro. Y este programa, pues que está en colaboración con otros, ¿no? Es un poquito internacional, ¿no? Con la Fundación Children Action, ha impactado positivamente a miles de familias durante más de 15 años. Pues qué bonito, ¿no? Pero eso ya supone entender que la vida del no nacido es vida y ese es un ser que tiene derecho a vivir, ¿no? Y la mamá que no tiene el calor del papá, por la razón que sea, ¿no? Pues tiene también derecho a ser madre, ¿ya? Pero qué bueno que los estados le ayuden, ¿no? Bueno, pues es tu problema, tú verás lo que haces, ¿no? Las administraciones que tengan esa prioridad la apoyarán, pero hay otras que no la apoyarán, ¿no? En definitiva, ¿no? Que toda institución está inspirada en una determinada visión del hombre y de su destino. Cuando alguien entonces presume como de imparcial, se aplica aquí aquel refrán que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. El Papa Benedicto XVI, cuando tuvo el encuentro de la juventud en el año 2008 en Sydney, fíjense que fue el discurso de bienvenida. O sea, como diciendo: hola, estoy aquí, he llegado, miren. Un discurso que realmente invita a la reflexión y a tener un juicio crítico de lo que está sucediendo, por lo menos en Occidente. Y finalmente se contagia, ¿no? Les leo porque no tiene desperdicio. La tarea del testigo no es fácil. Hoy muchos sostienen que a Dios se le debe dejar en el banquillo y que la religión y la fe, aunque convenientes para los individuos, han de ser excluidas de la vida pública o consideradas solo para obtener limitados objetivos pragmáticos. Esta visión secularizada intenta explicar la vida humana y plasmar la sociedad con pocas o ninguna referencia al Creador. Se presenta como una fuerza neutral, imparcial y respetuosa de cada uno. En realidad, como toda ideología, el laicismo impone una visión global. Si Dios es irrelevante en la vida pública, la sociedad podrá plasmarse según una perspectiva carente de Dios. Sin embargo, la experiencia enseña que el alejamiento del designio de Dios creador provoca un desorden que tiene repercusiones inevitables sobre el resto de la creación. Cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la finalidad y el bien empieza a disiparse. Lo que se ha promovido ostentosamente como ingeniosidad humana se ha manifestado bien pronto como locura, avidez y explotación egoísta. Y así nos damos cuenta cada vez más de lo necesaria que es la humildad ante la delicada complejidad del mundo de Dios. Y teniendo en cuenta que está hablando a los jóvenes o educándolos, pues es de muy considerar este tipo de razonamiento, que deberíamos también aplicarlo y tenerlo. Porque a veces lo que no se dice, una de dos, o porque uno se priva o porque no lo sabe. Y la juventud hoy día necesita escuchar esto, ¿no? Hay que reconocer que son palabras de gran claridad. Las pueden ustedes encontrar buscando este discurso del Papa Benedicto XVI en Sydney, año 2008. Es el discurso como de bienvenida, ¿no? O sea que no nos creemos ese dogma de supuesta neutralidad en la vida pública que viene a decir que hay que dejar nuestras ideologías a un lado para hacernos presentes en la vida pública. Uno sale a la vida pública con todo. Con todo tiene que salir, completo tiene que salir.
No, aquí dejo lo que pienso y salgo con la mitad nomás. No, pues eso no es obvio, ¿no? No es lógico. Claro, quien invoca la secularización y el laicismo y nos dice que no podemos ir con un planteamiento de un humanismo cristiano en la vida pública, pues al mismo tiempo, entonces, ¿con qué podemos ir? Y él te va a dar una ideología. Con estos presupuestos sí puedes ir. ¿Qué es eso? ¿Hedonismo? ¿Freudianismo? ¿El hombre es feliz a base de placer y nada más? Pues eso es una ideología. Entonces, a partir de ahí, se va a configurar más bien el ocio y la propia sociedad. Bueno, esto lo podemos ver en los programas de televisión. Mejor que no vean mucha televisión. Me compran un libro y disfrutan de eso, ¿no? Pero las líneas de programación, las películas están armadas con todos las películas son una manera muy fácil de convencer, porque entre la música, la afectividad, pero ahí hay unas palabras, unos diálogos, unas ideas y a veces unas críticas, ¿no? Pues que te están mandando una ideología. Realmente lo que más está sobre el mantel es la ideología marcadamente hedonista. El Papa nos ha dicho, cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la finalidad y el bien empieza a disiparse. Claro, habrá algunas películas, supongo, ¿no?, con un tono romántico, ¿no?, en que un joven se enamora de una joven, la corteja, ¿no?, le lleva el mariachi, ¿no?, al estilo de Pedro Infante, que es a donde me voy yo, casi al siglo pasado y casi al anterior, ¿no? Pero es que muchas veces en las peliculitas usted tiene que se acaban de conocer y a los 8 minutos ya están en la cama. Entonces uno dice, pues sí que va rápida la cosa, ¿no? O sea, y todo el romanticismo, ¿dónde quedó? Luego se pelean, se despelean, se vuelven a pelear, en 2 aventuras, la tienen por aquí, luego lloran ahí, se perdonan, en fin, pero todo eso es una ideología que se nos está metiendo en la cabeza y por los ojos, ¿no? Si no tenemos una contrapuesta y a ver qué es el hombre entonces, pero es marcadamente hedonista todo eso, marcadamente. Lo que dice el Papa es realmente muy claro y hay que agradecer que tengamos estas claridades. Cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la finalidad y el bien empieza a disiparse. Algo así decía también el gran Chesterton, que decía él, quitad lo sobrenatural y ya no encontraréis lo sobrenatural, sino lo antinatural. Claro, porque lo sobrenatural se construye sobre lo natural, como la misma palabra lo dice, ¿no? Pero cuando tú quitas lo natural, ¿sobre qué construyes? Pues claramente nos dice él, lo antinatural, claro. Nuestro catecismo está escrito para que dure mucho tiempo, ojalá siglos, y está escrito para todo el mundo. Pero al leer estas cosas que dice este punto, pues parece que sea realmente actual, porque ya hace unos añitos que el catecismo está escrito, ¿no? Y muy real para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué más dice este punto? La mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. La mayoría de las instituciones hace temblar esto. La mayoría. Entonces, digamos que tenemos que reconocer que hay una gran minoría que asiente sus propósitos sobre una base cristiana. Vamos a ver, ¿qué universidad hoy día a la que podemos ingresar nuestros jóvenes respetan el domingo para que nuestros jóvenes puedan ir a la misa? O la Semana Santa. Estoy hablando de instituciones educativas, pero podríamos sacar hasta un pequeño comercio. Se establece una ideología de armar una tienda, ¿no? Pero ¿vamos a respetar el domingo o no vamos a respetar el domingo? Porque claro, yo estoy en Chosica y en Chosica es un sitio donde viene mucha gente los domingos. Los martes, los lunes,
le vendo a la señora Conchita si no le duelen los dientes y a la señora Paca, pero cuando viene mucha gente es el domingo. Entonces usted está organizando su pequeño colmadito en base a la ley de Dios o cuáles son los presupuestos, ¿no? La mayoría de las instituciones, nosotros podemos abrir nuestro balcón y darnos cuenta de que es verdad, la mayoría de nuestras instituciones, y se llega a una crisis de valores que tenemos actualmente de laicismo, de secularizadismo, de posmodernismo, pues han partido de una concepción donde el hombre se pone sus propias leyes, es rey de la creación. Recuerde que antes hemos dicho la relación que tiene todo ese tema de rebeldía con las consecuencias del pecado original. El pecado original tiene ahí unos presupuestos muy interesantes. Si comes de este árbol, serás Dios. Pues yo estoy organizando la vida como Dios y en rivalidad con Dios, claro. No me pongo de rodillas ante Dios y ahí craneo las cosas. No es así. Solo la religión, dice este punto, divinamente revelada, ha reconocido claramente en Dios creador y redentor el origen y el destino del hombre. Es decir, la religión ilumina mucho. La religión revelada, no cualquier religión, la religión revelada ilumina mucho a las instituciones políticas y sociales. Miren, yo estoy muy contento de que la presidenta, espero que no me llegue una denuncia por aquí, la presidenta señora Dina haya regalado una cruz de Motupe al Papa León XIV. Estoy muy contento, bonito regalo. Pero eso quiere decir que usted, señora Dina, ¿va a regir su gobierno de acuerdo a la ley católica? Pues me parece que eso está muy en entredicho, ¿no es cierto? Y ya le digo, me parece un detalle interesante. También le podría haber regalado un tumi o algo así, ¿no? O un cucharón de esos de los incas, ¿no? Pero mira, le ha regalado la cruz de Motupe. Qué bonito, qué bien. Pero ahora vamos a ser coherentes con todo eso. La religión revelada ilumina mucho las instituciones políticas y sociales, porque revela la trascendencia del hombre. Entonces me sitúa, me pone en mi lugar. Atención, el día de mañana, cuando yo me muera, como gobernante, como rey o como lo que sea, voy a tener que dar cuentas a Dios de lo que he hecho. Y si he permitido que su reino sea extendido. Eso nos lo preguntamos todos, también si soy gobernante o si no lo soy. Como he educado a mis hijos, como etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de regular nuestras relaciones sociales y con los bienes creados, se respeta el señorío del hombre como rey de la creación, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿Realmente supeditándome a Dios nuestro Señor, estar agradecido y lleno de gozo por eso? ¿O aquí soy yo el que manda y punto y final? Pero en realidad, ¿quién manda? Porque al final, ¿quién es el rey? ¿Usted o yo? Termina este punto, como les he dicho, con una cita de San Juan Pablo II, la encíclica Centesimus Annus, que fue publicada a los 100 años de la Rerum Novarum del Papa León XIII. Esa cita la volvemos a leer. Las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios, se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades. Y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario declarado o velado, como lo muestra la historia. Hay que reconocer que en esto el Papa San Juan Pablo II era muy sensible. Y no es de extrañar porque, claro, nadie le tenía que explicar a él hacia dónde iba o hacia dónde había ido la ideología nazi, que había producido en Polonia pues esos campos de concentración tan terribles, ¿no? O, si quieren, la ideología comunista. Es que Polonia estaba entre el comunismo y el nazismo, estaba en medio, ¿no? Era lo único que había bueno entre esos dos sándwiches. Entonces, claro, cuando una sociedad ignora la dimensión de trascendencia del hombre,
¿Cuál es su criterio objetivo del bien y del mal? Pues es que finalmente no lo tiene, porque es más bien subjetivo. Según nuestra ideología, a ti así. Entonces digamos que el propio gobernante es el que ejerce, ya sea de una manera velada o sea de una manera declarada, una auténtica opresión sobre el hombre, imponiéndole una concepción del bien y del mal. ¿Saben? Lo que está bien es que mates al abuelito, para que pare de sufrir. Pero ¿no será bueno que se una a la obra redentora de Cristo para que salve almas? ¿Eso no es bueno? A veces los gobiernos y los estados pretenden ocupar el lugar de Dios en la distinción del bien y del mal, ¿no? Punto 2245. 2245. Dice así. La Iglesia que, por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia, tenemos ahora aquí una idea de Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Entonces, estrictamente hablando, la Iglesia no entra a hacer política. Puedo recordar cómo un obispo en Paraguay salió elegido presidente. La Iglesia le llamó la atención ante la incompatibilidad que se daba entre ser obispo y ser presidente del gobierno. Pero él se empeñó que sí. ¿Cómo acabó la historia? Se secularizó. Pero es que es incompatible. Es incompatible. Da mucha tristeza leer noticias de este tipo. Pero es que este señor ex-obispo fue un desastre en su cometido como presidente del gobierno y al final fue también despedido por la Cámara de Gobierno de ese país. Lo triste es que ya había sido denunciado cuando era obispo de yacer con una mujer y de tener un hijo, al menos con una de ellas. Este ex-obispo, y como es una cosa pública, que lo pueden encontrar ustedes ahí noticias, se llamaba Fernando Lugo, pues él dijo que la mujer con la que él había tenido un hijo, o sea, lo estaba reconociendo, mientras él era obispo, ¿no? Es que pobrecita estaba pasando un mal momento. Y como estaba separada de su marido, ¿no? Pues claro, alguien la tenía que consolar. Y ahí estaba él para consolar, por supuesto, ¿no? Vaya justificación, ¿verdad? Miren la frasecita. Los obispos y los curas no somos ángeles ni santos. Somos humanos con debilidades, fragilidades, con una vocación que tenemos que cultivar todos los días. Así es que ningún rubor por haberme equivocado. Fíjate tú, vamos a suponer que yo me equivoque y te corto el cuello. ¿Me equivoqué? Es que soy humano, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me he equivocado. Discúlpame, por favor. Es que es una manera de hablar que uno dice, pero este hombre maduró o qué? ¿Qué pasó aquí, no? Bien, pero no nos distraigamos, ¿no? Lo que este punto del catecismo nos enseña es que la Iglesia, estrictamente hablando, no entra a hacer política, estrictamente hablando. Tenemos unas finalidades y una misión distinta. Otra cosa es que no podamos hablar de nada que tenga incidencia en la vida pública. Eso es otra cosa. Aquí hay veces que la gente se hace un poquito de lío en esto, ¿no? Un lío grande, ¿no? La iglesia, el catecismo nos está diciendo, atención a esto, ¿no? La Iglesia es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. O sea, no es que la Iglesia tenga la exclusiva. Ojalá hubiera más instituciones que luchasen por proclamar y defender el carácter trascendente de la persona humana. Ojalá. Pero la Iglesia sí que ha recibido una vocación de Dios ante este mundo para ser signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. Eso sí se lo ha encomendado Dios. Y claro, eso hace que uno tenga que intervenir
la Iglesia, no uno, la Iglesia tenga que intervenir en la vida social y en la vida pública. Bendita más bien sea la Iglesia, que desgasta su fama a veces, ¿no? Y le lleven a veces golpes por todos lados por defender la vida. Bendita sea esa Iglesia. Porque si desgastamos nuestra fama en otras cosas, pues no sé si nos llegarán las bendiciones del Señor. Pero bendito sea Dios que podemos presentarnos delante de Él y poder decirle, mira Señor, hemos desgastado nuestra fama y además nos llovieron golpes por todos lados para defender el carácter sagrado de la vida humana, por ejemplo. A veces hablamos a destiempo, a veces en medio de aplausos, a veces en medio de silbidos. Es difícil competir contra los altavoces de los medios de comunicación que son mayoritariamente de un juicio crítico contra la Iglesia. Es difícil. Pero ahí vamos. Y si, por ejemplo, hay alguien que lo hace, es un obispo, un sacerdote, el papa, quien sea, hay que apoyar eso. Hay que apoyar. Añado una cosita más a este punto y es la siguiente. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. O sea que la Iglesia valora la comunidad política, pero no pretende suplirla. La Iglesia tiene incluso una legislación que prohíbe que los miembros del clero participen activamente en la vida política. Esa es misión de laicos, no de nosotros los sacerdotes. Y como ya les he explicado alguna vez, porque eso es algo que yo he vivido estando aquí en Huancavelica, ¿no? En Huancavelica se presentó un sacerdote para ser alcalde, supongo yo, que sería de la ciudad de Huancavelica, ¿no? Entonces era curioso porque la gente decía, como es padrecito, no nos robará. Pues vaya criterio que tiene usted para la política, oiga, ¿no? Lo triste es que, por desgracia, no nos sabemos ni el catecismo. El obispo de entonces tuvo que suspenderlo a divinis, claro, porque él, a pesar de ser advertido y dicho, mira los cánones, mira tal, no, que R. Claro, es que la vanidad puede mucho. Todos me quieren menos el obispo está equivocado y yo estoy bien. Bueno, acabó hecho un desastre, como suele pasar. Bueno, entonces, ¿la Iglesia quiere que se imponga el bien? No parece. Lo que quiere es que se suscite una colaboración entre todos para que resulte ese bien. Por tanto, es un valor que exista una libertad y que se elija el bien y una responsabilidad en el ejercicio de la vida pública. Una vez que se elige, se vive, se defiende, se mantiene y se ve la manera de cómo se puede expandir y vivir con él de una manera buena, lógica y gozosa. O sea que podríamos decir que la Iglesia quiere que el bien sea un triunfo de todos nosotros. Porque cuando el bien se presenta como una imposición, deja de ser un bien. Claro que yo a un niño de 3 años, pues le tengo que imponer el bien. Obviamente, horrible es si le impones el mal, ¿verdad? Ahora mira, cuando llegue tu papá, coges un martillo y le das un martillazo en el pie. Pues vaya manera el niño de recibir al papá, pero si lo estamos enseñando con 3 años, claro, le vamos a imponer, no, cuando llegue el papá le das un abrazo, le das un beso, etcétera, le lleva las zapatillas, de manera que él vaya entendiendo que hacer el bien crea familia, crea unidad, etcétera, ¿no? Él vaya entendiendo y luego ya lo haga él por sí solo. Entonces la Iglesia, más que vencer, lo que quiere es convencer. Punto 2246. Pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral incluso sobre cosas que afectan al orden político cuando le exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones.
También aquí está citando Gaudium et Spes, o sea, el Concilio Vaticano II, que sigue la tradición de la Iglesia. Seguramente muchas veces hemos escuchado aquello de que la Iglesia no tiene que meterse en política, a veces con proclamas muy críticas contra los posicionalismos que ha hecho la Iglesia. La Iglesia se posiciona, esto no puede ser. Muchas veces esto ocurre cuando hay elecciones, pues a veces salen decretos, ¿no?, de la Conferencia Episcopal o de algunos obispos, y de cuidado, alerta con esto, tomen conciencia, tengan buen discernimiento, ¿no?, a ver a quién van a emitir su voto, porque puede ser que estés colaborando con el mal en lugar de... Pero entonces, la Iglesia emite una orientación moral del voto de los católicos. Y, por desgracia, a partir de ahí se arma un lío. Se arma un lío, ¿no? O a veces cuando hay temas candentes y de importancia. Por ejemplo, ante la noticia, fíjense que había nacido un bebé como fruto de una selección embrionaria para poder curar a un hermano suyo. Eso que se ha llamado bebé medicamento. Digamos que ese bebé pues sale con unas células que se le pueden aplicar a su hermano, entonces su hermano queda sanado y el bebé fuera, chao, ¿no? Bebé medicamento, ¿no? Entonces la Iglesia emitió un juicio moral ahí, claro, obvio. Si yo hubiera sido ese bebé, yo quisiera que alguien me defendiera, ya que ni mis padres, ni los médicos, ni mi hermano me estaba defendiendo, ¿no? Pues yo quisiera que alguien me defendiera para que pudiera seguir viviendo, ¿no? Pues la Iglesia lo hizo. Y algunos se empezaron a escandalizar porque la Iglesia tiene que hablar eso. La Iglesia no tiene que inmiscuirse en las cuestiones científicas. Pues sí, desde luego. Si el agua tiene, una molécula tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, pues bueno, pues ya está bien que lo digan los científicos, ¿no? Pero hombre, niño, que nadie lo está defendiendo. Entonces, la forma de responder ante estas situaciones es que eso es una equivocación. Incluso hay algunos católicos que se sienten mal porque llegan a tener una concepción un tanto, digamos, espiritualista y como desencarnada. O sea, piensan que solo nos tenemos que ocupar de las cuestiones de una novena a Santa Rosa de Lima o a San Martín de Porres, ¿no? Cuestiones devocionales o espirituales, y que no debemos de entrar en cuestiones de ras de tierra. Incluso existen algunos católicos que tienen una concepción, digamos, espiritualista en este sentido. No, la religión no tiene por qué iluminar la vida pública. Por cierto que fuera del mundo católico, algunos estarían hasta encantados que la Iglesia se dedicara solamente a cuestiones espiritualistas. Bueno, que recen su rosario y hagan esas cosas. Que hagan esas cosas, que le pongan flores a la imagen del corazón de Jesús. Pues muy bien, kilos y kilos de flores. Para los que venden flores, genial. En el año 2006, el Episcopado Español publicó unas orientaciones morales ante la situación que vivía en ese momento España, y ha sido uno de los documentos más clarividentes en los que se hizo un esfuerzo de emitir un juicio moral, no un juicio político. Un juicio moral, es diferente. Un juicio moral de cómo se ejercita la política en España. Pero eso no es meterse en política. De alguna manera, pues también ha actuado de ese modo la Conferencia Episcopal Peruana, cuando ha emitido algún comunicado donde se preocupa por el bienestar de la comunidad política. Por ejemplo, hay uno que fue publicado en la Cuaresma del año 2024, que tiene por título La buena política busca el bien común. Mire qué título, tan de catecismo, ¿verdad? La buena política busca el bien común. ¿Eso es meterse en política? ¿Sí o no? Un juicio moral de cómo se está viviendo. Aquí las cosas de ver qué es el bien común que se está buscando y para qué, y qué se entiende por una política que es el arte de defender todo eso, no de aprovecharse de eso, etcétera, etcétera. Eso es inmoral. ¿Sí? De todas maneras, Cuaresma 2024, Conferencia Episcopal Peruana, la buena política busca el bien común.
Eso se teclea en Google y aparece. Y ya está, se acabaron los puntos que hacen referencia al cuarto mandamiento. Después de casi 2 años o por ahí, hemos acabado con el cuarto mandamiento. No, hemos estudiado el cuarto mandamiento, ahora nos toca vivirlo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero bueno, ya hemos recorrido los puntitos del cuarto mandamiento y algunas cosas nos habrán quedado aclaradas, creo yo. Bueno, pues hoy vamos a cerrar aquí esa sesión y el próximo día ya vengan con el quinto mandamiento aprendido. Por si acaso todavía no lo saben, para no hacerles roche, ya, vienen con el quinto mandamiento aprendido. Es cortito, es facilito, ¿eh? No es tan complicado de aprenderlo, ¿sí? Así que gracias por su atención durante todo este tiempo que han aguantado el Padre Javier explicando el cuarto mandamiento. Gracias. Gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda.